A continuación vamos a pasar a ver el monóxido de carbono. ¿Vale? Es muy frecuente en las combustiones porque las combustiones generalmente suelen ser incompletas. Generar una combustión completa es algo que nosotros hacemos de forma controlada en los diferentes sistemas de calefacción que tenemos, pero normalmente cuando hay un incendio se produce en parte una combustión incompleta. ¿Vale? Por lo tanto, es un gas que es muy común en los incendios y que hay que tener muy en cuenta porque es muy tóxico y inflamable. Vale, vamos a ver por tanto, como ya hemos dicho, el monóxido de carbono es un compuesto formado por un átomo de carbono y otro de oxígeno que, como hemos dicho, se forma en las combustiones incompletas, ya que parte del carbono se oxida incompletamente. ¿Vale? Si tenemos en este caso una combustión incompleta, tenemos en este caso un hidrocarburo que es el metano que se combina con el oxígeno, pues como no tenemos suficiente cantidad de oxígeno, aparte de dióxido de carbono, se genera monóxido de carbono por esa combinación incompleta, por esa oxidación incompleta del carbono con el oxígeno. ¿Vale? Por lo tanto, como ya hemos dicho, se forma en las combustiones incompletas. Vale, a grandes rasgos vamos a decir que es el gas más peligroso en la atmósfera en un incendio. ¿Vale? Como ya hemos dicho, tiene dos factores muy peligrosos, que es muy tóxico, y luego vamos a ver por qué es tan tóxico, y también es muy inflamable. Vale, apariencia, no tiene color, es incoloro, inodoro, no tiene olor, y insípido, no tiene sabor. Por lo tanto, lo hace más peligroso aún. Vale, en exposiciones del 1,3% de concentración de monóxido de carbono nos puede causar la pérdida del conocimiento en solo 2 o 3 inhalaciones. Y si seguimos en ese ambiente respirando esa concentración de monóxido de carbono, nos causaría la muerte en unos pocos minutos. ¿Por qué es tan tóxico el monóxido de carbono? Ya lo hemos explicado en alguna otra clase anterior, pero lo repetimos de forma breve, ¿vale? Porque es cuando nosotros respiramos el monóxido de carbono, sabemos que existe el intercambio gaseoso pulmonar, que en los alveolos se produce un intercambio gaseoso. Nosotros respiramos, ese aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene otros compuestos, pero el oxígeno de ese aire pasa a la sangre gracias a que la hemoglobina, digamos, lo coge. Y se produce un intercambio gaseoso en el que el dióxido de carbono sale hacia fuera de los pulmones y en la expiración soltamos el dióxido de carbono que nuestro cuerpo tiene que desprender para funcionar correctamente. Entonces, lo que pasa con el monóxido de carbono es que incluso dice aquí, 210 veces más afín que el oxígeno. Por lo tanto, una vez que lo respiremos, va a entrar muy rápido en sangre. ¿Vale? Nos vamos a respirar y en el intercambio gaseoso que se produce en los alveolos va a entrar enseguida en sangre, la hemoglobina lo va a coger formando carboxihemoglobina y lo va a transportar por todo el cuerpo. Es altamente tóxico y además es muy afín y va a entrar a la sangre muy fácilmente. ¿Vale? Por eso tiene tanto peligro el monóxido de carbono. Vale, no sé si se me ha olvidado algo, pero creo que la explicación, como ya lo hemos explicado en otras clases, tampoco me quiero detener demasiado en este asunto. Vale, es tan peligroso y es tan común que el detector de gases Altair, ¿vale? Pues digamos que monitoriza el porcentaje, la concentración de monóxido de carbono que existe, ¿vale? Dándonos las alertas a los niveles oportunos. ¿Vale? Lo puede hacer en partes por millón o lo puede hacer en miligramos partido por metro cúbico en función de cómo esté configurado el detector. Vale, vamos a ver síntomas. ¿Vale? ¿Qué síntomas presentan? Pues realmente hemos dicho que es que no se ve, que no se huele y que no se siente, no tiene sabor. En este caso, pues nosotros sentimos un estado de confusión, cefaleas punzantes y a veces la piel adquiere un color rojo cereza. Vale, las personas que son intoxicadas con monóxido de carbono es una situación muy peligrosa y por lo tanto se le administra oxígeno al 100%. ¿Vale? Esto se le realiza durante el tiempo que sea necesario para eliminar ese monóxido de carbono que está en sangre y que se elimine. ¿Vale? Aumentando el porcentaje de oxígeno que entra en sangre disminuye el porcentaje de monóxido de carbono y por lo tanto poco a poco ese monóxido de carbono se iría eliminando, pero es difícil de eliminar, ¿vale? Por eso es una situación muy peligrosa. Vale, vamos a ver algunas propiedades que tiene el monóxido de carbono. A temperatura ambiente es un gas porque su punto de ebullición es de menos
191 grados centígrados, es decir, a partir de esa temperatura es gas y por lo tanto siempre a temperatura ambiente va a ser gas. Su punto de fusión es menos 205 grados centígrados. Tiene una densidad a 20 grados centígrados y a presión atmosférica normal a una atmósfera de 1,145 gramos por cada decímetro cúbico cada litro. Esto quiere decir que tiene una densidad relativa en comparación, teniendo como referencia el aire en las mismas condiciones, 20 grados una atmósfera, tiene una densidad relativa de 0,97. Eso quiere decir que tiene una densidad muy similar a la del aire y eso hace que se mezcle con el aire y por lo tanto se quede pues justo en esas alturas, en la misma que el aire. Por lo tanto, se encuentra mezclado generalmente de forma homogénea en una atmósfera con aire normal. Vale, hemos dicho que es tóxico y hemos explicado por qué y ahora vamos a decir que es muy inflamable. Vale, tiene una temperatura de autoignición de 605 grados centígrados. Esto, como veíamos, era bastante importante, sobre todo cuando estudiamos el flashover. Cuando la capa de gases calientes en los incendios confinados va a haber una deficiencia de oxígeno, se va a generar monóxido de carbono. Cuando se llegue a esa temperatura, ¿vale? 600 grados centígrados, dependiendo de la cantidad de monóxido de carbono que tenga esa combustión, se generaría una autocombustión porque rebasaríamos la temperatura de autoignición del monóxido de carbono. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta temperatura en esos aspectos, sobre todo en los incendios confinados. El rango de inflamabilidad, límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad es el siguiente, ¿vale? El límite inferior de inflamabilidad es 12,5 tanto por ciento de combustible de monóxido de carbono. En este caso, a partir de esas concentraciones de monóxido de carbono, digamos que se puede producir una combustión del mismo si tiene un foco de ignición. Y hasta, mejor dicho, el límite superior de inflamabilidad, digamos que este monóxido de carbono es inflamable. A partir de 74,2%, ¿vale? Rebasaríamos el límite superior de inflamabilidad y por lo tanto tendríamos una saturación de monóxido de carbono en la que no se produciría la combustión, ¿vale? Pero es un rango bastante amplio el cual tenemos que tener en cuenta.